Importantísimo. De esta manera pagarán a los beneficiarios de los 500.000 pesos de la renta ciudadana. Información muy importante, ampliada acá en el canal. Y como siempre, deja tu like y suscríbete. Bueno, les cuento rápidamente. El Sisbén en la versión cuarta está compuesto por el grupo A del Sisbén, que es pobreza extrema, o sea, hogares que tienen, mejor dicho, que la situación económica es bastante grave y que no pueden, pues, muchas veces comen una vez al día porque no tienen ingresos fijos, ¿sí? No tienen trabajo estable. Muchas veces sus hijos, los niños aguantan hambre porque no hay economía. La pobreza extrema, la palabra lo dice, hogares que no tienen, o sea, viven del día a día y no tienen cómo subsistir, o sea, no tienen cómo ganarse, no tienen una estabilidad, unos ingresos fijos, ¿sí? Para poder solventar. De pronto muchas veces que viven por ahí pagando arriendo y que no tienen estabilidad económica y que no tienen de pronto, no tienen ingresos como de pronto locales, negocios, no tienen vivienda muchas veces propia, la mayoría viven arriendo, etcétera, etcétera. La pobreza extrema es lo más bajo, o sea, es, mejor dicho, casi que el estrato más bajo que en Colombia, aparte del estrato, la situación socioeconómica más precaria, más difícil, ¿sí? La pobreza extrema. El grupo B, pobreza moderada, como lo dice la palabra, está en pobreza, pero está un poquito más estable, de pronto de pronto con empleo, pero ahí rondándola ahí poco a poco, no tiene de pronto muchos hijos, de pronto les da sus comiditas al día, los 3 golpes, van a estudiar, no tienen ningún problema, pero ahí, o sea, están como dice ahí, la pobreza, la palabra lo dice, está moderada, ¿sí? Vienen ahí con el rebusque, pero no aguantan hambre los hijos, y pues tienen para vivir más o menos, ¿sí? El grupo vulnerable, el grupo de vulnerabilidad, como dice la palabra, pueden en cualquier momento caer a pobreza moderada. El grupo C del Sisbén, que ustedes lo ven ahí, grupo C del Sisbén, estos hogares que tienen que grabárselo muy bien, son hogares que de pronto tienen estudios, están muy bien capacitados, universitarios, tienen buenos empleos, estabilidad económica, pero que en cualquier momento pueden quedar sin empleo. Y están en un nivel más alto porque ya pasaron el A, el B y están en el C. En el C muchísimos hogares tienen su casa propia, tienen su sueldo de 1, 2, 3 salarios, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, tienen sus gastos, pero tienen como sus hijos darle pues una mejor estabilidad económica en sentido de alimentos, comen mejor, etcétera. O sea, el grupo A casi que una vez o 2 veces al día. El grupo B tiene para comer los 3 golpes, ahí poco a poco, luchándola. El grupo C, si se come los 3 golpes, tiene pues estabilidad, tiene trabajo, el esposo y la esposa trabajan, gana más de cada uno un salario, 2 salarios, ya tienen pues cómo sobrevivir muy bien y pues darle su estabilidad a sus hijos, tienen de pronto algunos su carrito, su casita y que pues no es algo fijo así, pero están en una vulnerabilidad. El grupo C es como una vulnerabilidad de estrato, un ejemplo 3, ¿sí? Un promedio, no digo que el estrato defina el grupo, solamente que es como para que lo podamos entender, ¿sí? Aquel grupo C que de pronto tiene su tiendita, que tiene su negocio, etcétera, ¿sí? Que tienen una ahí, porque mírese que pueden tener, hay hogares que estaban en el grupo C, pero en pandemia tenían su negocio, lo cerraron y quebraron, entonces ya pasaron al grupo A, porque tenían un negocio y producían, estaban en grupo C, eso es un ejemplo, ¿no? Y llegó la pandemia, cuando llegó la pandemia cerraron los negocios y automáticamente pasaron a pobreza moderada o hasta pobreza extrema, porque les tocó pues cerrar negocios y les tocó pues difícil, les tocó una situación muy difícil en la pandemia. Y lo otro es que el grupo A también son mayormente las personas, los hogares que de pronto venden de puerta a puerta, el día a día, ambulantes, etcétera, ¿sí? Ya el grupo B un poquito más arriba, el grupo C, pues la palabra lo dice vulnerabilidad, pero que en cualquier momento puede caer a la pobreza moderada. Y el grupo D es no pobres, no vulnerables. El grupo D pues ya son personas que tienen entradas, que tienen estabilidad, que están muy bien económicamente, que pues establemos los estratos altos, ¿sí? Ya el grupo D son todos los estratos altos, ya que tienen sus propias empresas, negocios, etcétera. Y son todos los que aparecen, o sea, aquí en el Sisbén es toda la clasificación de todos los hogares en Colombia, desde la pobreza del grupo A hasta el grupo D, o sea, todo esto son el Sisbén. ¿Por qué quiero hacer esta breve introducción? Porque muchos no han entendido cómo funciona esto. Hay unos que actualmente físicamente están en pobreza moderada, ejemplo, sus hijos no aguantan hambre, trabajan duro, eso sí,
pero no aguantan hambre. Tienen ahí con el rebusque, el trabajo, la lucha. Y dice, Winter, yo estoy en pobreza moderada, no puedo estar ahí, tengo que estar en pobreza extrema. Entonces yo le hago la pregunta, ¿sus hijos aguantan hambre? No, no aguantan hambre. Ah, bueno, un punto. ¿Usted se rebusca, se gana su platica? Digo, sí, claro, yo me rebusco, trabajo una cosa, otra, tengo empleo, mi esposa trabaja también. Ah, entonces, ¿por qué quiere estar a pobreza extrema? Si usted no está en pobreza extrema. Hay hogares y hijos, los niños que sí comen una vez al día, por mucho dos. Entonces yo le preguntaba, ¿sus hijos comen una vez al día? Dijo, no, mis hijos sí comen sus 3 golpes al día, hasta media mañana o media tarde. Y entonces me dicen eso. Y ellos están, muchos hogares. ¿Cómo hay hogares que sí no tienen, que viven puerta a puerta, personas en discapacidad pidiendo por ahí moneditas? Ellos sí deben estar en el grupo A porque no tienen estabilidad, no tienen nada, están limitados. Y de paso muchas veces viven por ahí humillando, las personas los humillan porque como no tienen estabilidad, no tienen nada, pues la pasan pidiendo, que esos varios casos que he visto eso. ¿Listo? Quiero dejar claro esto, lo del Sisbén. Anteriormente se tomaba para hablarlo de renta ciudadana para que podamos entenderlo, que esto es el pago de 500.000. Perdónenme si me siento, pero es necesario que aprendan esto. Anteriormente se tomaba una encuesta del Sisbén y una autodeclaración en la encuesta en la casa y decían yo no tengo esto, yo no tengo esto, yo no tengo esto, queriendo lograr quedar en el grupo A, otros quedar en el grupo C, otros en el grupo C, B y C. Pero ahora entra el registro social de hogares y verifican si lo que usted dijo en la encuesta es verdad. O sea, ejemplo, si el hogar dijo que no tenía empleo, pero resulta y pasa que verificando en los sistemas sí figura cotizando salud y pensión por 2 o 3 salarios, entonces de él automáticamente pasaba al C o al B. Que yo no tenía estudios, y resulta y pasa que sí es universitario y está muy bien preparado y tiene empleo, entonces diciendo en la encuesta no dijo eso, entonces de A pasó a C o a B. Eso es lo que ha pasado en algunos hogares, no digo que todos. Ahora, hablando sobre la renta ciudadana, por favor, los que me han dicho, mire, la renta ciudadana es una transferencia monetaria integral que va a favorecer a los hogares que están principalmente en pobreza extrema, que es el grupo A, que ustedes lo ven aquí, grupo A. Y esto es un bono de 500.000 pesos cada 45 días. Ahora, ¿quiénes lo van a recibir? Los niños de 0 a 6 años. Este primer pago que viene en abril, este primer pago es para esta línea de intervención que se llama valoración del cuidado, que es grupo A del Sisbén, 500.000 pesos cada 45 días. Claro están un poquito atrasados, pero ya se van a nivelar en abril, de ahí en adelante se nivelan, son 8 pagos en el año. Y de niños en primera infancia, que son de 0 a 6 años, y personas en discapacidad. Pero aquí tienen que tener claro, si usted consulta y está en grupo A del Sisbén, y está en pobreza extrema, y tiene hijos en primera infancia de 0 a 6 años, o tiene personas en condición de discapacidad dentro de su núcleo del hogar, automáticamente va a recibir renta ciudadana. ¿Cómo hace automáticamente? Pues no tendrá que inscribirse, solamente tiene que tener, usted verifica, eso es gratuito. Ah, Winter, yo estoy en grupo A, yo estoy en pobreza extrema. Tengo niños de 0 a 6 años y tengo personas en condición de discapacidad, entonces va a recibir estos 500.000 que está acá, que entrarán en renta ciudadana el mes entrante, Dios mediante, que ya mañana inicia, darán el listado, pero estos son los primeros que van a recibir, se llama valoración del cuidado. Esta es la primera línea de intervención. Bueno, seguimos con la segunda línea de intervención. Me dicen si entienden o no. Renta ciudadana, grupo A, pobreza extrema, pero ya entran los niños de 6 a 18 años. ¿Sí? Estos niños y los hogares también, o sea, esto es por hogar, van a recibir hasta 500.000 pesos. ¿Cómo así, Winter, que hasta 500.000? O sea, el grupo A del Sisbén, que tengan niños hasta 18 años, le van a dar prioridad, pero también a largo plazo van a incluir también a hogares que no tengan niños, pero principalmente esta segunda línea se llama Colombia sin hambre. Esta segunda línea a partir de mayo va a recibir los pagos, entre mayo y junio empezará a recibir el primer pago. Esto es grupo A, creo que mayo, pero de igual la fecha no la han confirmado Prosperidad Social, se tiene proyectado. Grupo A, pobreza extrema, hasta 500. La palabra hasta es que no son 500 fijos. Pueden ser 200, 300, 400, hasta 500, no pasa de ahí. Según la cantidad de niños que haya en el hogar. Ejemplo, renta ciudadana grupo A tiene solamente un niño de 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, no sé, de 6 en adelante. Entonces va a recibir
un promedio 300, 350, entre más niños, completa hasta 500, porque hay hogares en pobreza extrema que tienen de pronto 3 niños de 8, 10, 12, ejemplo. Entonces, le van a ir a liquidar hasta llegar hasta 500.000. Algunos van a recibir 350, 300. Entonces, para que quede claro, estos sí van a recibir 500 fijos y estos variados hasta 500. ¿Listo? La palabra hasta es que puede variar. Ahora, el grupo B, el polémico grupo B, porque ustedes me lo han dicho. ¿Por qué digo polémico? Por los comentarios que ustedes me dicen. En renta ciudadana, el grupo B, que es pobreza moderada, va a recibir un bono de 500.000 y hasta 1.000.000 anual. Y van a priorizar a los niños. O sea, si usted está en grupo B, que es pobreza moderada, según el CISBEN, va a recibir un promedio entre un bono no más anual entre 500.000 y 1.000.000. Puede ser que usted reciba 1.000.000. Eso va entre el último trimestre de este año aproximadamente. O sea, por ahí después de agosto, septiembre, octubre, por allá se sabrá el listado. Si usted está en grupo B, pobreza moderada, un solo bono, puede ser que sea un bono de 1.000.000. O de 800, de 700, pero un solo bono siempre y cuando cumpla con las corresponsabilidades, porque eso van a haber corresponsabilidades en sentido de ¿qué? De salud de los niños, de educación, para los del grupo B. Prioridad, los niños de 0 a 18 del grupo B. Esto se llama fortalecimiento de capacidades. Entonces, para los que me preguntan, porque he visto comentarios, pero Winter, ¿quiénes van a recibir los 500? No todos. Prioridad, el grupo A, niños de primera infancia y personas en condición de discapacidad. Eso es lo que ha determinado el gobierno nacional y lo ha dicho el presidente Petro. Desde mucho antes, las madres, cabezas de hogar que tengan niños en la primera infancia, que sean vulnerables, que son niños que aguantan hasta hambre, entonces le vamos a dar el bono de 500.000. Ahí se va a dar cada 45 días. O sea que en abril el primer pago, pero después se va a regular, o sea, van a ser un poquito más rápido hasta que se nivelen, pero van a ser 8 pagos en este 2024, o sea, 4 millones de pesos. Los del grupo A, pero en valoración del cuidado no, en Colombia Sin Hambre, van a recibir un promedio también de 6 a 8 pagos, es lo que he visto, pero ese sí no lo tengo detalladamente, pero creo que va a ser así, y van a recibir montos variados después de mayo, eso sí, después de mayo. Entonces el primer, y grábense esto, aquí lo tengo, es este. Este es el primer grupo que va a recibir los 500.000, el que ustedes ven aquí. 0 a 6 años y personas en discapacidad. Ya Prosperidad Social los tiene identificados, ya están creando la página, la están actualizando y en cualquier momento van a publicar el listado, pero el pago se viene en el mes de abril, entre principio y mediados, porque están definiendo por qué entidad se va a pagar, por giro postal y por bancarización, pero ya les estaré explicando más adelante cómo se podrán ustedes bancarizar si lo quieren hacer. Winter, a veces además les desea lo mejor, me comentan si entendieron, si no, sus comentarios son importantes porque a raíz de eso hago estos videos. Cuídense mucho.